Rodrigo Godoy nos contaba cómo se calentaba un poquito la economía. Rodrigo, ¿cómo te va? Qué gusto de saludarte. Hola Raúl, buen día. ¿Estás bien? Sí, estamos bien, con un lindo día de sol, pero con una economía bastante ahí inestable en general. Nos estamos dando cuenta, nos encontramos cada día con indicadores que nos entregan información muy nutritiva respecto a que el comercio, en primer lugar, sigue creciendo con tasas históricas. No obstante, el endeudamiento hoy día cada vez se va a ir encareciendo cada día más. De hecho, ayer salía un informe de los operadores financieros que dice que de aquí a un año más deberíamos llegar a una tasa de política monetaria de un 2,5%. Y eso significa que se va a incentivar el ahorro y se va a desincentivar el gasto. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en una situación donde cada vez va a ser más caro endeudarse. Los créditos hipotecarios, para qué decir, ya experimentaron un alza y van a seguir experimentando alzas con el tiempo. ¿Pero eso frenaría el desarrollo en algún momento? Porque si un pyme quiere emprender en algo nuevo, le va a costar mucho el dinero. Bueno, hoy día nos damos cuenta que tenemos bastante dinero dando vuelta, producto de los retiros de fondos de las AFP, producto de las ayudas estatales, ¿no es cierto? Y producto también de la reactivación económica, que también muchas pymes ya están invirtiendo, reinvirtiendo esos dineros y están viendo ya los retornos. Por lo tanto, por un lado, si tenemos emprendedores bastante organizados, previsores, con un orden y una estructura bastante consolidada ya, aprendiendo de todos estos vaivenes de la economía, deberíamos ver de que al menos los emprendimientos se mantengan y si quieren crecer, quieren endeudarse, van a tener que negociar muy bien esa tasa en función de los cumplimientos previos que muchos emprendedores ya traen un historial de cumplimiento desde el punto de vista financiero. Pero no obstante, en términos literales, va a estar muy encarecido el costo de los créditos. El endeudamiento le va a significar negociar bastante las tasas con distintos bancos. Igual también tiene que haber competencia entre las distintas casas bancarias del país, pero ya no vamos a tener las tasas que tuvimos hasta hace 3 meses atrás, durante más de un año. Por lo tanto, hoy en día, al momento de endeudarse, van a tener que considerar varios elementos de proyección, elaborar un proyecto, elaborar tasas de retorno en función del dinero que se va a invertir, de manera que sea viable endeudarse, aunque sea un poco más alto, pero estos rendimientos que le van a generar esas inversiones deberían ser por lo superior a esa tasa de endeudamiento. Y eso involucra más trabajo también, más preocupación, y en la medida que las pymes vayan creciendo, también van a ir apoyando a la reactivación económica, porque también ellos generan empleo, ¿no es cierto? Y al generar empleo se generan más ingresos para las familias, donde puedan mejorar su nivel de calidad de vida. Y esto es una cadena que se va retroalimentando constantemente, pero que recae en la mediana empresa, en la pequeña empresa, que es la que da más trabajo en este país, y ellos son los que van a ver una necesidad de analizar muy bien al momento de endeudarse. Claro. Oye, la economía es bastante compleja, ¿no? Si uno piensa, se aprende a porrazos, estoy pensando en el microempresario, pero los porrazos son muy fuertes que no permite pararse. Pero si uno piensa, en 1929, cuando fue la gran caída ahí, pero los países, incluso Estados Unidos, dice muchos errores, porque estaba partiendo la economía. Desde ahí no hemos aprendido los ciclos y varias cosas, pero no es nada de fácil. Para nada. Por eso es importante la educación financiera, la educación cívica, que está relacionada también a la economía, y que en nuestro país se ha ido eliminando y desde el punto de vista financiero nunca se ha enseñado. Entonces necesitamos tener también una población más empoderada con información financiera, de manera que no ocurra lo que siempre hemos dicho, que una familia o una persona que entra al mundo laboral, los jóvenes, caen en DICOM muy temprano, a muy temprana edad, de manera que aprenden a porrazo. Y ahí se dan cuenta de qué significa estar endeudado. ¿Y qué significa estar en DICOM? Significa estar bloqueado para un sistema que no te abre oportunidades y que te cierra todas las puertas.
de manera que esa persona tiene que aprender a trabajar con el efectivo, y ahí volvemos al mundo un poco más retrógrado de la economía, que hoy en día se trata de trabajar con el menos efectivo posible, la mayoría con transacciones electrónicas. Aquí también entra otro factor, que es el tema de la delincuencia, que para evitar también los robos y todo lo demás, hoy en día lo electrónico es una alternativa mucho más viable, de manera de que no se maneje efectivo en los negocios y todo lo demás. Pero volviendo al punto de las familias que se endeudan y que aprenden a golpes, sería fundamental empezar a trabajar información financiera en la educación, desde la educación básica, enseñándole al niño pequeño desde el ahorro, desde trabajar con una alcancía, desde qué es lo que significa ahorro, qué significa gasto, hasta llegar a la enseñanza media, donde se le pueda enseñar inclusive a invertir. Porque no olvidemos que el sistema de ahorro de fondos de pensión en nuestro país forzadamente le obligó a que los chilenos tenían que tener al menos nociones de inversión al mover sus fondos. Dijeron que se podían mover los fondos entre 6 tramos, A, B, C, D, E, desde la A hasta el más riesgoso, y sin embargo la gente no tenía idea de eso, le estaban hablando en chino, y cuando ya hay una crisis de la situación de las administradoras de fondos de pensiones, ahí recién la gente empezó a entender, salieron operadores que empezaron a enseñar o inclusive a transar, de manera de, a través de indicadores de alertas, le decían a la gente, oiga, ahora es tiempo de que se cambien al fondo E, o que se cambien al fondo C, o vámonos todos al A, de manera que aparecieron asesores que cobraban a la gente, y de ahí la gente empezó a interesarse al menos un poco, de alguna manera, pero hubo un grupo que ganó dinero con esto, y hubo otro grupo que no hizo nada con sus fondos, que no se movió, que los mantuvo siempre en cierta línea, y se basaba con suerte en los correos electrónicos, en las cartas que llegaban de las AFP, donde le informaban de tasas nominales, de los fondos, de cómo iba creciendo su fondo. Sin embargo, también el otro punto, que una cosa era cómo administramos los fondos, y lo otro es cómo llegamos a una pensión digna al final del periodo de su vida, cómo va usted en su proyección de ahorros de pensiones para llegar a una pensión que en general nos dimos cuenta, y que las cifras lo avalan, que hoy en día esa promesa incumplida de las AFP no llegó a buen puerto, y hoy día nos encontramos con un promedio de pensiones de alrededor de 232.000 pesos. Entonces, todo esto confluye. La educación financiera es un círculo no vicioso, sino que es un círculo fructífero. Si nosotros tuviéramos una buena educación financiera, podríamos tomar mejores decisiones. La toma de decisiones podría ser mucho más acertada, con menos riesgo, en la medida que uno maneje más información, que las personas estén mejor preparadas, que sepan usar algo tan sencillo como una cuenta RUT, que hoy en día todos los chilenos tienen acceso, pero mucha gente la utiliza solamente para dar su número y para que le depositen. Entonces, también se puede hacer un buen uso de las tarjetas de crédito, manejar los plazos, los vencimientos. Hay todo un enjambre de información que debería estar a disposición de los chilenos, pero también debería estar esa proactividad de las personas de querer aprender, de querer mejorar, para tener éxito desde el punto de vista de la administración de algo tan básico como son los ingresos y egresos que genera una persona o una familia. Pero me llama la atención a veces que uno conversa con emprendedores pequeños, digamos, pero 3% me dicen es poco, es mucho, ¿qué es para pedir un crédito? Pero además de eso, yo me he dado cuenta de varios que le faltan unas pocas lucas, 100.000, 200.000 pesos, y se los piden a alguien que les preste en forma informal al 10% mensual, y le deja un cheque en garantía, y eso no es algo que haya pasado alguna vez, o sea, es cuestión de ir. Entonces, pides 500.000 pesos, pero estás pagando 50.000 pesos de interés mensuales. O sea, así nunca vas a salir, te vas a empobrecer nomás. Y esto funciona mucho aquí en Linares y en otras ciudades, sin duda también. Bueno, sí, es verdad. Aquí en Linares se vivió por muchos años y todavía existe personas que se paraban por ahí por las esquinas ofreciendo servicios financieros informales. Cerca del banco, por ejemplo. A las personas desesperadas. Y cuando uno está desesperado, la gente no razona, no toma decisiones con una información acabada, sino que simplemente quiere solucionar el problema, y ahí es donde aparecen estos
oportunistas financieras donde endeudan a las personas y simplemente le dice, mientras no me pagues el préstamo, al menos págame el 10% mensual de intereses. Entonces, como tú decías, si pedía 500.000 pesos y no tenía para devolverlo al mes siguiente, simplemente pagaba 50.000, pero eso no abonaba la deuda. Nada. La deuda seguía siendo de 500.000 y pagaba 50.000 para mantener contento al tipo nomás que le había prestado el dinero. Y eso generó apalancamientos financieros muy grandes, donde las personas después desesperadas seguían al cumplir 10 meses pagando 50.000 pesos, ya hubieses pagado el crédito en 10 cuotas, pero todavía no habías abonado nada al capital y seguías pagando intereses. Pero lo que me llamó la atención es que mucha gente ni siquiera se da cuenta de que está pagando mucho. Entonces, ¿cómo que es nomás? No, hay que pensar que está pagando demasiado. Es que todo depende de lo que hablaba adelante, de cómo uno maneja el retorno de algo. ¿Para qué quiero esos 500.000 pesos? Si eran para deuda, netamente yo tengo que trabajar por otro lado para generar, puedo pagar esa deuda, puedo cubrirla con otra deuda, ¿cierto? Me estoy sobreendeudando para pagar una deuda. Pero ¿qué estoy generando yo paralelamente para seguir generando ingresos para que esa deuda se acabe en algún momento? Porque tapo un hoyo y abro otro hoyo. Entonces, de alguna manera, estos hoyos financieros cada vez se van a ir agrandando. Voy pagando de un lado a otro, pero siempre voy a tener una deuda que la voy pateando y la voy pateando. Y eso las personas no se daban cuenta, simplemente conseguían alivios financieros de 10, 15 días o 30 días a través de un préstamo informal, pero esa deuda siempre siguió existiendo y las personas después, como dice el dicho, les llegaba el agua al cuello, como decía mi abuelo. Por lo tanto, cada día iban aumentando este cerro de deudas y no podían ir saliendo. Y eso también es producto de no conocer, de no estar preparado financieramente para afrontar sus obligaciones, de no hacer un análisis de frío de cómo poder solucionar ese problema económico o cómo evitar llegar a ese problema económico. Porque nosotros también tenemos un incentivo que es muy negativo por un lado, positivo por otro, que es el incentivo de la oferta, del endeudamiento constante, donde tenemos a los bancos que hacen campañas tremendas para decirle a uno que hoy día puede tener, si se quiere comprar un auto y no tiene auto, hoy día puede tener el auto a cambio de un endeudamiento a un largo plazo, a 4 o 5 años, que es el otro camino que se enseña desde el punto de vista de la economía básica, de la economía keynesiana, que si yo quiero tener algo, simplemente ahorro, me aprieto el cinturón por un tiempo y cuando junte ese dinero, ahí recién voy a disfrutar de eso y lo voy a obtener. Ese es el principio básico del ahorro. Y el endeudamiento te dice, no, ¿para qué va a esperar usted 10 meses, 12 meses a tener el auto si lo puede tener hoy día? Pero eso tiene un costo financiero. Le vamos a pasar la plata para que se compre el auto hoy día, pero usted me va a tener que pagar un interés por sobre ese capital que yo le voy a pasar, y ese es el costo financiero que asume la persona que se endeuda. No es malo endeudarse, no es malo no ahorrar, pero sí tenemos que hacerlo en forma responsable, lo que hemos dicho una y mil veces, de manera que yo tome simplemente una hoja de papel y analice cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos. Si yo hoy día me endeudo y tengo que pagar una cuota X, tengo el dinero mensual en un periodo de tiempo, si me endeudé a 12 meses, voy a tener la capacidad de pagar cada mes esa cuota a la cual yo me comprometí voluntariamente, porque aquí también las deudas son voluntarias. A nadie le pusieron una pistola en la cabeza para que se endeudara. Por lo tanto, la persona, ese es el análisis que tiene que hacer, y lo tiene que hacer con lápiz, papel, o con un computador, o con las notas del celular, pero tiene que hacerlo de manera de que analice sus ingresos y vea que va a generar un nuevo ingreso y si va a ser capaz de pagar en el tiempo. Porque ahí es donde viene que la persona se apasiona, califica para endeudarse en ciertos tipos de deudas, pero no obstante después no tiene la capacidad económica para cumplir con esa deuda, y ahí viene ya todo un tema de juicios ejecutivos, embargo, pueden embargarle el bien. Si se endeudó en el auto se lo van a quitar. Claro. Pero si se endeudó en otra cosa, le van a quitar el auto, si tiene otra propiedad, la casa. O sea, en el fondo, un juicio ejecutivo, ¿qué es lo que busca el banco? Simplemente recuperar el dinero que le prestó y se da por pagado con un remate de bienes que tenga la persona. Y eso es lo que hoy día hay que evitar.
Eso es lo que tienen las personas que tener en cuenta, de que yo no me puedo dar el lujo hoy en día de comprar un producto para tenerlo por un cierto tiempo y si no voy a ser capaz de pagarlo, después me lo van a quitar. Eso no es sano dentro de la economía y estamos inflando un proceso económico que no refleja la realidad de las personas. Pero muchas personas siempre quieren optar más. Todo el mundo quiere ser un poquito más, o a veces compite o autocompite con los vecinos, compite con los familiares, de manera de que eso hace de que tenga un incentivo un poquito malévolo desde el punto de vista económico a tratar de estar en igualdad de condiciones. Sí, hay cosas que, por ejemplo, hemos hablado nosotros de las tarjetas. Yo habitualmente he tomado lo que compro, lo pago de una vez el día 30, porque es mucho mejor. Pero los bancos te están siempre llamando a decir, pero ¿para qué se complica? ¿Por qué no tómese un respiro? No, déjeme así nomás. Pero siempre te están mandando el mensajito, tiene que pagar tanto, mire, páguelo en 10 cuotas. Te complica, no, siempre ahí nomás. El pago mínimo que se habla también en las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Donde es un incentivo que tiene un costo bastante alto y dice, a ver, hoy día la cuota, este mes, usted tiene que pagar 100, pero ¿sabe qué? Pague 7 nomás. Pague el pago mínimo, que en el fondo es pagar los intereses, nada más. No va a rebajar la deuda. Es como el usurero que encontrábamos en la esquina, ¿no es cierto? Al cual se le pedía plata. Lo mismo, lo hace, pero con reglas dentro del mercado que están validadas. Entonces, estas tarjetas Visa, Mastercard, le da la opción en la cartera de decir, está aquí, le aparece el pago de la cuota y aquí al lado sale el pago mínimo. Si usted paga el pago mínimo, no va a tener problema con nosotros, pague eso nomás si está complicado. Y es una tentación también a que la persona lo haga. También el mal manejo de las tarjetas de crédito en cuanto a los periodos de facturación, que la persona tiene que saber y tiene que conocer claramente si tiene una tarjeta de crédito, entre qué periodo y qué periodo puedo comprar. Claro. Para poder ver que la facturación venga al siguiente periodo o al periodo subsiguiente. Entonces la gente se encuentra a veces con esta dicotomía de una oferta, 3 cuotas precio contado, pero resulta que el día de facturación vencía el día 25 y justamente compra el día 24 y le va a salir en 15 días más el primer pago inmediatamente. En cambio, si se hubiese esperado al día 26, está ganando tiempo y está pateando para un mes y medio más esa primera cuota. Cosas sencillas que las personas deberían darse un poquito más el tiempo de leer los contratos que firman, de ver cómo opera su tarjeta. También hoy en día tenemos una infinidad de gente de muy buena voluntad que en YouTube nos hace una infinidad de clases financieras de cómo trabajar con los créditos, con los endeudamientos, con las tarjetas de crédito. De manera que hoy día la ayuda está. Hay que darse un poquito de tiempo para autoformarse financieramente y también llevar un control. El control es básico, es muy responsable. El control es básico, la disciplina, la fecha, qué día y va a funcionar sobre ruedas, pero tiene que ser disciplinado y saber. Nosotros hoy día nos hemos encontrado con muchos emprendedores trabajando acá en Gesting que afortunadamente son muy ordenados. Tenemos gente muy ordenada que tiene muy claras sus cuentas, que separa muy bien sus ingresos de su pyme, porque a veces la gente mezcla y nos hemos encontrado con gente que recibe un beneficio o, por ejemplo, pertenece a una sociedad con otro amigo, tienen una SPA y necesitan inyectarle capital. Entonces, ellos acuden a sus fondos propios personales para inyectarle capital a esa empresa. Cuando perfectamente, si tienes una empresa, esa empresa, en función de los flujos que tiene, perfectamente podría endeudarse con un crédito blando, con un crédito pyme, con un crédito más pequeño en un banco y no recurrir a los fondos personales que obtuvo a través de el 10% de la AFP que le llegó o de una ayuda del Estado, de un IFE, y eso lo meten a la pyme. Eso está erróneo porque estás gastando tu pecunio personal. Lo que tienes que hacer es, tú tienes una formalización ante el Estado a través de una iniciación de actividades, a través de una pyme, una pequeña empresa, que esa pequeña empresa también tiene acceso al crédito. Y perfectamente, si esa empresa funciona y genera flujos mensuales y tiene ingresos, perfectamente podrían analizar la viabilidad de pedir un crédito a nombre de la empresa en vez de sacar su dinero personal y meterlo en la empresa como socio. Entonces, hay una infinidad de cosas que las personas y las familias necesitan ir conociendo para tomar mejores decisiones y así poder crecer y no seguir dando la bicicleta con mis fondos personales, mezclarlos con la pyme, de la pyme pasarlo a los fondos personales.
Eso hoy en día se puede hacer y la gente solamente necesita informarse y formarse un poquito más. Rodrigo Godoy, esto hacemos con el programa Formándonos Aquí. Muchísimas gracias por toda esta conversación interesante porque uno va aprendiendo mucho. Estén muy bien. Así es, muchas gracias también, un saludo cordial a toda la audiencia y le voy a mostrar un anticipo, aquí no sé si se alcanza a ver ahí. Esto es lo que se viene en otra cosa, vamos a hacer un paréntesis. Ya. Los roblerinos. Los roblerinos, ¿qué pasa ahora para el 18? Se viene septiembre, vamos a conversar con ustedes la próxima semana y vamos a coordinar para mostrar un compilado de cuecas con un mezclado con una producción nueva de los roblerinos para estas fiestas patrias, que esperemos sean fructíferas para la música, para los artistas nacionales, especialmente para los artistas dedicados al folclore en este mes de septiembre, así que esperemos también que llegue la reactivación para la cultura y las artes, especialmente desde el punto de vista de los presupuestos municipales hacia los artistas locales. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver ya los roblerinos.